A veces creemos que crecer espiritualmente significa sentir constantemente la presencia de Dios, ver milagros a diario o vivir una vida libre de conflictos y dudas. Pero la palabra de Dios, en su profundidad inquebrantable, muestra que el crecimiento verdadero sucede en los momentos más silenciosos, más largos, más oscuros, en aquellos instantes donde parece que Dios no responde, donde el alma se siente sola, donde los días se vuelven pesados y las oraciones parecen no alcanzar el cielo. Allí, justo allí, es donde Dios trabaja de forma más profunda. Porque el crecimiento espiritual no siempre se nota por fuera, sino por dentro, en lo que estás aprendiendo a resistir, en lo que estás dejando atrás, en lo que estás empezando a comprender. Abraham fue llamado por Dios a salir de su tierra, a dejar lo conocido, a caminar por lo incierto sin saber a dónde iba. Y aunque Dios le prometió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, pasaron años, décadas, antes de ver cumplida esa promesa. ¿Y qué hizo Abraham? Luchó con la espera, sintió el peso del tiempo, pero mantuvo su fe. La fe que no necesita ver para creer. La fe que sigue caminando cuando los pies ya duelen. La fe que no se alimenta de emociones, sino de convicciones. El crecimiento espiritual muchas veces se manifiesta cuando, aún sin resultados visibles, tú sigues creyendo en lo invisible. David fue ungido rey cuando todavía era un pastor joven. Sabía que su destino era el trono, pero antes de llegar allí tuvo que atravesar persecuciones, desiertos, traiciones y noches de llanto. No fue coronado de inmediato, sino que fue moldeado lentamente. Y en ese proceso, aprendió a depender de Dios en lugar de sus propias fuerzas. Aprendió a buscarlo en la cueva más oscura, a escribir salmos en medio de su tristeza, a ser rey primero en su corazón antes de serlo en el palacio. Así trabaja Dios. No te lleva rápido, te lleva profundo. No te da todo de inmediato, te da todo en su tiempo. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, pasó 30 años en anonimato antes de comenzar su ministerio. 30 años de silencio, de obediencia, de formación invisible a los ojos del mundo. No necesitó fama ni reconocimiento humano para validar su identidad, porque el que crece espiritualmente aprende a no buscar validación externa, sino intimidad con el Padre. Y cuando llegó su hora, ya estaba preparado por dentro, porque quien no se forma en lo secreto, fracasa en lo público. El crecimiento espiritual también se da cuando decides perdonar aunque te duela, cuando eliges obedecer a Dios aunque no entiendas todo, cuando callas en lugar de vengarte, cuando sigues orando aun cuando sientes que tus palabras rebotan en las paredes. Es allí, en esos momentos donde tu carne quiere retroceder, pero tu alma sigue adelante, donde creces. No es solo leer la Biblia, es dejar que la Biblia te lea a ti, te confronte, te transforme, te sane. Pablo dijo que el sufrimiento presente no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria no es solo el cielo, es también lo que Dios va formando en ti mientras sufres, lo que está despertando dentro de ti mientras esperas, lo que está purificando tu carácter en medio de cada prueba. Porque cada tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter esperanza. Dios no pierde tiempo contigo. Cada momento difícil tiene propósito eterno. Y mientras tú piensas que no estás avanzando, Dios te está levantando. Mientras tú sientes que estás retrocediendo, Dios te está preparando. Mientras tú ves ruinas, Dios está viendo cimientos, porque así como el sembrador siembra en tierra oculta, así el Señor está sembrando en tu corazón frutos que verás con el tiempo. No menosprecies la etapa del silencio, ni desprecies los días en que nada parece pasar. Son esos días los que más te están formando. Job perdió todo, familia, salud, riqueza. Y aun cuando no entendía nada, dijo que aunque Dios lo matara, en él seguiría esperando. Esa fe que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes del carácter de Dios. Esa confianza que no nace de los milagros recibidos, sino del conocimiento profundo de quién es tu Padre. Y al final, Job no solo fue restaurado, fue transformado, porque lo importante no era lo que perdió o recuperó, sino en lo que se convirtió en el proceso. Tú también estás siendo formado. Cada lágrima no es en vano. Cada oración que parece sin respuesta está cultivando raíces. Cada espera te está enseñando paciencia.
Cada desilusión te está separando de lo superficial. Dios no quiere solo usarte, quiere transformarte. No está tan interesado en lo que haces, sino en lo que eres. Porque del corazón es donde brota la vida. Y si tu corazón es firme, tu vida también lo será. Recuerda lo que dijo Isaías. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No los que corren más, no los que hacen más ruido, no los que aparentan más espiritualidad. Los que esperan. Esa espera que a veces desespera, pero que también fortalece. Esa espera que te enseña a depender. Esa espera que limpia tus motivaciones. Esa espera que te transforma. Dios no tiene prisa, porque el amor no se acelera. Él no trabaja como el mundo. Él trabaja en profundidad, en lo secreto, en lo que nadie ve. Y cuando menos lo esperas, lo que fue sembrado en llanto, brotará en gozo. Lo que fue regado con lágrimas, florecerá en frutos. Y entenderás que todo tenía sentido, que la espera no fue pérdida, fue inversión, que el silencio no fue castigo, fue protección, que el dolor no fue rechazo, fue preparación. Y así como el barro en manos del alfarero no entiende por qué gira, por qué es presionado, por qué parece romperse, pero confía en las manos que lo moldean, así también tu alma debe confiar en las manos del Creador, porque Él sabe lo que está haciendo. Y cuando haya terminado, verás que valió la pena cada momento en que decidiste no rendirte. Porque crecer en el Espíritu no es sentir más, es creer más. No es escapar del dolor, es encontrar a Dios dentro de él. No es evitar el proceso, es abrazarlo con fe. Y cuando lo haces, te conviertes en lo que fuiste llamado a ser. No por fuerza, no por voluntad humana, sino por la gracia que actúa en lo profundo de tu alma. Y esa gracia te sostendrá, aun cuando no entiendas nada. Porque Dios no busca que entiendas todo, sino que confíes. Y en esa confianza silenciosa se forjan las almas que transforman el mundo. A veces confundimos la bendición con la comodidad. Creemos que estar en la voluntad de Dios significa ausencia de conflicto. Puertas abiertas, caminos fáciles. Pero la Biblia jamás lo promete así. De hecho, muchas veces, estar en el centro de la voluntad de Dios implica enfrentar tormentas, atravesar desiertos, cargar cruces que no elegiste. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, no para descansar. Y allí, en la soledad y el hambre, fue fortalecido. Porque el crecimiento espiritual no ocurre en los días soleados, sino en las noches donde todo parece incierto. Es allí donde Dios comienza a quebrar nuestras expectativas humanas, donde las oraciones dejan de ser listas de deseos para convertirse en clamor sincero, donde el alma, despojada de toda pretensión, empieza a buscar a Dios no por lo que puede dar, sino por lo que Él es. Ese es el punto de quiebre. Cuando ya no quieres escapar del dolor, sino entenderlo. Cuando dejas de huir y decides quedarte en el lugar donde Dios te quiere formar. Allí se produce el verdadero cambio. Allí, donde te cuesta, donde no tienes respuestas, donde el orgullo muere. Dios trabaja en el silencio. Él no necesita anunciar cada obra suya. Las raíces crecen sin ruido. Las semillas germinan en la oscuridad. Y así también el alma. Tú no ves lo que ocurre por dentro, pero Dios sí. Mientras tú solo percibes cansancio, Él ve resistencia. Mientras tú crees que ya no puedes más, Él sabe que estás más fuerte que ayer. Porque la fortaleza espiritual no siempre se siente, pero se manifiesta en la fidelidad. En seguir amando aunque te duela. En seguir creyendo aunque no veas. Recuerda a José. Soñó con grandeza, con autoridad, con propósito. Pero después del sueño vino el foso, la traición, la esclavitud, la prisión. ¿Dónde quedó el sueño de Dios en medio de todo eso? Estaba oculto, pero no desaparecido. Dios lo estaba formando. Porque no puedes gobernar si antes no aprendes a servir. No puedes administrar abundancia si no sabes vivir con escasez. No puedes interpretar sueños ajenos si antes no ves los tuyos aparentemente frustrados. José fue formado en la adversidad. Y al final, cuando llegó el día de cumplir el propósito, ya no era el mismo joven soñador. Era un hombre maduro, humillado, sensible a la voz de Dios. Cada etapa de tu vida tiene una razón espiritual, incluso las más difíciles, incluso aquellas que no entiendes. A veces Dios permite que te quedes solo para que aprendas a estar con Él. A veces permite que pierdas para que te aferres a lo eterno. A veces permite que todo lo externo falle,
para que por fin mires dentro de ti. El quebranto no es castigo, es cirugía espiritual. Es una intervención divina para remover lo que estorba tu crecimiento. Y aunque al principio duele, con el tiempo agradecerás haber sido procesado. Hay promesas que no llegarán rápido, porque no están diseñadas para darte placer, sino propósito. Y Dios no entrega propósito a quien no ha sido probado. Él no se complace en lo superficial. Él desea tu alma entera. Por eso la Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron refinados antes de ser usados. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo. Elías tuvo que esconderse en una cueva antes de confrontar al rey. Esther tuvo que callar su identidad antes de ser reina. Todos fueron procesados y tú también lo serás. El dolor tiene una capacidad única de revelar quién eres realmente. No lo que dices, no lo que aparentas, sino lo que eres cuando nadie te ve. En esos momentos donde no hay público, donde no hay reconocimiento, donde solo estás tú y Dios. Allí se mide la fe, allí se prueba el carácter. Allí nacen las decisiones que marcan tu destino. Porque es fácil creer cuando todo está bien. Es fácil amar cuando todos te aplauden. Pero cuando nadie te entiende, cuando sientes que estás solo, cuando orar se vuelve difícil, allí es donde creces. Jesús dijo que el grano de trigo que no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es la lógica del reino. Primero morir. Morir al ego, al control, a la necesidad de aprobación. Morir a lo que tú pensabas que debía ser. Morir a la imagen que construiste. Y una vez muerto, comenzar a dar fruto. Fruto que no es para lucirse, sino para alimentar a otros. Porque el verdadero crecimiento espiritual siempre te conecta con los demás. Te hace más humilde, más compasivo, más lleno de gracia. Dios no busca resultados rápidos. Él no forma soldados de plástico. Él trabaja con el alma, y el alma no se forma deprisa. Necesita tiempo, fuego, silencio. Y en cada proceso te va pareciendo más a Cristo. No porque hablas bonito, sino porque perdonas. No porque conoces versículos, sino porque amas como Él. No porque asistes a una iglesia, sino porque llevas la cruz cada día. Y ese es el verdadero fruto, no lo que haces, sino en lo que te conviertes. Dios no está tan interesado en que sepas mucho, sino en que vivas lo poco que ya sabes, que ames como Él ama, que sirvas sin buscar reconocimiento, que vivas con integridad aunque nadie te mire, que tu oración no sea solo pedir, sino agradecer, que tu vida no sea solo teoría, sino testimonio, porque hay personas que no leerán la Biblia, pero te leerán a ti, y tu proceso hablará más fuerte que tus palabras. Hay días donde sentirás que todo se cae, que tus fuerzas se acaban, que ya no puedes más. En esos días, recuerda que la roca es Cristo, y quien está cimentado en Él puede llorar, pero no se quiebra, puede tambalear, pero no cae, puede dudar, pero no abandona, porque sabe que la fidelidad de Dios no depende de sus emociones, sino de su palabra eterna. Y esa palabra dice que Él comenzó la buena obra en ti, y la perfeccionará. No la dejará incompleta. No se rendirá contigo. No te soltará en medio del proceso. Aunque tú falles, Él sigue fiel. Aunque tú te canses, Él sigue trabajando. Aunque tú dudes, Él sigue amando. Porque su amor no se basa en tu rendimiento, sino en su naturaleza. Él es fiel aun cuando tú no lo eres. Por eso, sigue caminando. Aunque no entiendas, aunque te duela, aunque todo en ti quiera rendirse. Sigue, porque en el próximo paso puede estar la respuesta. En la próxima oración puede estar el descanso. En la próxima noche puede nacer la luz. Y si no es así, igual sigue. Porque no caminamos por lo que sentimos, sino por fe. Fe en un Dios que nunca miente. Fe en un Dios que transforma lágrimas en propósito. Fe en un Dios que escribe historias gloriosas con fragmentos rotos. Tu proceso es parte de una historia más grande. Una historia escrita por Dios. No se trata solo de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti, en tu familia, en tu comunidad, en el corazón de los que vendrán después. Cada herida tuya, cuando es sanada por Dios, se convierte en medicina para otros. Cada experiencia tuya, cuando es redimida por su gracia, se convierte en luz para los que están en oscuridad. No estás solo. Nunca lo estuviste. Aunque no lo sientas, Dios sigue ahí.
Él es el Dios que trabaja en lo secreto, que forma líderes en lo escondido, que transforma almas en el desierto, que fortalece en medio de la debilidad, que ama sin condiciones, que levanta cuando ya no hay fuerzas y que completa todo lo que comenzó.